Bien, está la congresista Marta Chávez ya con nosotros. Congresista Chávez, ¿qué tal? Bienvenida a esta hora Hackeando la Política aquí en UCI Televisión. Gracias, buenas noches. Miguel, mi saludo a sus televidentes. Gracias. Bueno, doctora Chávez, hemos podido escuchar las palabras el día de hoy del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien pues se ha referido, ¿no?, en torno a lo que debería de preocuparse el Congreso de la República prácticamente, que es saber los temas de las reformas y más, ¿no? O sea, entonces esto da que pensar, porque si se cambia de gabinete, se espera refrescar en cierta manera un poco el Ejecutivo y que ejecuten, pero estamos viendo que nuevamente se estarían metiendo con el Congreso. ¿Qué tiene que decir con las últimas palabras que ha dicho que no es oportuno para interpelar a los ministros? Sí, bueno, es el diálogo de sordos, ¿no?, que plantean. Me gustas como amigo siempre que cuando hagas lo que yo quiero que hagas, ¿no? Si no, eres obstruccionista, no eres mi amigo. Ahora, el señor Cateriano tiene que aprender y leer mejor la Constitución, porque las interpelaciones no son un mecanismo de confrontación política, las interpelaciones son un mecanismo para fiscalizar. El Congreso tiene tres labores fundamentales, Mario. La primera es legislar, la segunda es representar, la tercera es fiscalizar. Y entonces un mecanismo de control político precisamente a un poder que tiene todas las facultades para gastar el dinero de los peruanos y para usar la fuerza inclusive, está previsto en la Constitución, es la interpelación. ¿Qué significa? Preguntarle al ministro tal y cual cosa en relación a su sector. Entonces, luego viene la posibilidad de que, de acuerdo a las respuestas que se hayan recibido, se decida o no censurar. Incluso a veces el asunto es tan grave y ya es de dominio público, algo que pueda sonar irregular, donde haya que hacer efectiva la responsabilidad política de un ministro, entonces ya se procede a la censura. Pero ahora simplemente están buscando interpelar. Entonces ya comenzó pues el señor Cateriano, y yo creo que por la edad que tengo y el recorrido que tengo, no tengo derecho a ser ingenua, pues, ¿no? Entonces, el señor Cateriano es una persona que tiene una trayectoria política muy negativa. Primero, ha sido el gran defensor de la señora Nadine Heredia, ha sido el copartícipe, por no decirle cómplice, en la usurpación que la señora Heredia hizo de las funciones presidenciales, dejando en ridículo al propio presidente Humala. Ha tenido gravísimos actos de participación en actos de corrupción muy claros, como son el tema de la compra del satélite francés, que la etiquetaron falsamente como una compra de gobierno a gobierno, y el propio embajador francés le dijo a la Comisión de Defensa: no ha sido una compra de gobierno a gobierno. Hicieron todas las bases y apresuraron todo, y sabe Dios qué coimas hay detrás. Y luego el señor Cateriano no explica ese audio en el que es cogido en una conversación evidentemente con un proveedor, donde habla de que ya tiene la luz verde de la señora Nadine Heredia y que van a comenzar a adquirir, a comprar. Entonces él ha querido y ha distraído y ha engañado, y el programa Panorama lo ha desnudado totalmente en su engaño. Ha hecho un peritaje no sobre el audio, sino sobre el informe periodístico, y entonces concluye que está editado. Claro, pues un informe periodístico es editado, que está, entonces él es una persona que tiene muchas cosas por responder, y qué no decir también de las compras de los helicópteros, 24 helicópteros, ¿no? Y ya, si queremos hablar de que él tuvo una participación como presidente del Consejo de Ministros en un momento en que se gestaron las elecciones, el año 2016, y todo lo que ha significado pues esa campaña y la participación de gente y dineros, de empresas con las que luego han hecho adendas, han hecho contratos, etcétera, ya estando en el gobierno. Entonces, el señor Cateriano no es el más indicado para gestar tras de sí una armonía, ¿no? Y ya lo vemos, está comenzando por exigir que se le programe la confianza cuando él quiere, ¿no? Cuando uno va a recibir a alguien, el dueño de casa es el que decide en qué momento recibe, ¿no? Claro. Y ahora sale con este tema de hablar de confrontación, cuando se trata de un mecanismo de interpelación, de interrogación y de preguntas de indagación.
Ajá. Ahora, ayer, hay que decirlo, en Canal N, en una entrevista con Mávila Huertas, él en todo momento también se le pudo escuchar hablar sobre el fujiaprismo, ¿no? Entonces, acá entra pues a tallar un tema y realmente acá hay una cuestión que yo me hago, ¿no? Y es cómo él pide esa comunicación o quizás esa apertura para el diálogo cuando en televisión, en algunos canales en donde le dan cabida, en donde se podría llamar así, es muy querido, pues empieza a referirse de esa manera tan despectiva. Sí, bueno, y se ha referido al anterior Congreso también de una manera muy despectiva, ¿no? E inaceptable. Entonces, como yo digo y lo he compartido en el Twitter, quien no lo conoce que lo compre, pero los que lo conocemos no podemos comprarnos pues a un señor que ha sido traído y ya la información que tengo el mismo día de hoy es que ya están moviéndose para prorrogarles los periodos que ya vencen ahora en noviembre y octubre a los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que son gente idónea, afín al señor Vizcarra, que son los que participaron y convalidaron su inconstitucional disolución del Parlamento en agosto del año pasado. Entonces, acogiéndose a una norma excepcional, parece que el primer acto que van a hacer es ya tratar de controlar la Fuerza Armada a través de gente que el propio señor Humala ha dejado y que le es funcional al señor Vizcarra, como le fue funcional al señor Kuczynski, ¿no? Usted había dicho que esto era la segunda parte del gobierno de Humala, ¿no? Por decirlo así, claro. Sin duda, sin duda, sin duda. Ya se vio que el gobierno y no solamente esta parte de la etapa Vizcarra, la parte del señor Kuczynski ha sido claramente, y una primera muestra es el tema de la DIVIAC. La DIVIAC, esta policía política que ha estado persiguiendo y grabando sin autorización judicial inclusive y generando enfrentamiento al interior de la propia Policía Nacional, fue un legado que le hizo el señor Humala al señor Kuczynski, tan es así que en agosto del 2016, ya muy prontamente, en menos de un mes, ya el señor Kuczynski y el gobierno del señor Kuczynski crea la DIVIAC, que inclusive pasa por encima de la estructura jerárquica interna de la Policía Nacional. El coronel que está a su cargo, que es un viejo conocido del señor Humala y del señor Kuczynski, despacha directamente con el ministro y no sigue la cadena o la línea de mando de la Policía Nacional. Y ya hemos visto los resultados, ¿no? Todas esta alianza con IDL, esta danza de grabaciones, persecuciones, seguimientos, ¿no? a los opositores al gobierno del señor Kuczynski, por supuesto al gobierno del señor Vizcarra, ¿no? Entonces hay un nexo muy claro y fíjese, ya van a pasar 5 años y no ha pasado nada con los procesos a la señora Nadine Heredia y al señor Humala, pese a que existen muertos inclusive en torno a las agendas de la señora Nadine Heredia, que quiso ella engañarnos y decir no es mi letra, no son mis agendas, y está probado con pericias que su letra no está ni siquiera investigada la coautora de esas agendas corruptas, donde está señalado cobro de millones de dólares y donde está también señalada cómo se captan jueces, fiscales, periodistas, etcétera, ¿no? La señora Verónica Mendoza, no, ni siquiera tiene investigación. Eso ¿no? es, Entonces, claro, eso es algo, señal, ¿no? exacto, es algo que también no se entiende, ¿no? Porque igual sucede tanto con las informaciones, ¿no? Porque cuando se informa, se tiene que informar para todos por igual. Pero, por ejemplo, si uno critica, no dicen fujiaprista, así porque así tratan, ¿no? Sí, o sea, así claro, tratan, y claro. tengo colegas que lamentablemente hablan así. También hay canales de televisión a los cuales pues muchos son muy asiduos, ¿no? Y que van y se presentan, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, ya había tomado el mando, ¿cómo se llama?, Cateriano, y va y se sienta ahí en Canal N, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, obviamente, bueno, ya es una rutina, ¿no? Pero la gente parece que se acostumbró a esa rutina y no abre los ojos muchas veces y no se da cuenta de los errores que hubieron durante el gobierno de Humala y a lo que nos podría llevar aquí en un futuro. bueno, es que yo no creo que no se den cuenta, yo no creo que no abran los ojos, Mario.
los abren y perfecto, pero tienen delante suyo los millones pues de la avisaje estatal. Entonces muchos medios, los que usted menciona, viven y pagan a estos periodistas y pagan a los opinólogos que se presentan y que son funcionales al gobierno del señor Vizcarra, viven del avisaje estatal. Entonces es obvio que así se han comprado las líneas editoriales y la posición de los más importantes medios de prensa escrita, televisiva y radial en el Perú. Es una pena, ¿no? Como reactiva Perú, para algunos sí y para otros no, ¿no? Eso también es lamentable, por ejemplo. Así es, ¿no? Nosotros tenemos denuncias muy claras sobre estas imperfecciones que han habido en el programa Reactiva Perú y cómo empresas que tienen utilidades millonarias incluso han logrado que para sus asociadas tengan acceso a millones del programa Reactiva y sin embargo pequeños empresarios que han quebrado, pequeños emprendedores, microemprendedores, simplemente los bancos mismos le dicen, nosotros hemos hecho esa denuncia a la superintendencia de banca, ¿no? Pequeños empresarios o microempresarios que van a los bancos que tienen a su cargo el canalizar estos fondos y el banco les dice, si tú no eres prestatario mío, yo no te puedo atender, ¿no? Claro. Entonces, claro, porque si tú eres prestatario de ese banco, le estás pagando 100% o 150% de intereses. Y entonces ahí sí te calificas para que vayas al programa Reactiva Perú, donde cobran 1% de intereses. Entonces, ¿quién? A los que son sus clientes, a ellos simplemente los han beneficiado, aunque no sean pequeñas y microempresas, ¿no? Es lamentable. Sí, es lamentable. El gobierno ha aceptado, la propia ministra de Economía, que ha habido fallas del diseño, ¿no? Pero es muy lamentable pues que precisamente los operadores en quienes el Estado ha confiado sean los primeros que le sacan la vuelta y se aprovechan de los defectos de diseño del programa, ¿no? Así es, así es. Bueno, ahora hay un Twitter, ¿no?, que ha sido escrito por Dieter Columbus, congresista, en donde, Cateriano había dicho que obviamente él está abierto a hablar con todas las tiendas políticas, con todas las fuerzas políticas, y Dieter Columbus ha dicho pues que priorizando los intereses del país, ¿no?, más aún durante el estado de emergencia, como vocero de la bancada, pues afirma que está dispuesto a conversar con Pedro Cateriano, ¿no? Por otro lado han dicho, pero ¿cómo la doctora Marta Chávez ha dicho lo contrario, ¿no? Algunos también dicen así en otros medios y en las redes. Bueno, Mario, yo no he dicho que no haya que conversar. Lo único que cuando tú conversas con alguien tienes que ir prevenido de quién es el que tienes al frente, ¿no? Para que no te tome el pelo. Ahora, sí, nosotros quisiéramos pues que la situación del país es tan grave que yo mismo he señalado, aunque no le tengo nada de confianza al señor Cateriano y yo esperaría que más bien él responda ante la justicia por los graves presionamientos que tiene. Sin embargo, estamos en una etapa tan crítica donde hay personas que mueren todos los días por falta de 1 metro cúbico de oxígeno. Hay gente que mueren porque no tienen acceso a una cama de UCI, ¿no? Y personas que pierden su trabajo, que ya habían pasado la línea de pobreza y vuelven a caer en la línea de pobreza porque han perdido su trabajo, sus pequeños emprendimientos, los ahorros de toda su vida. Y en esas circunstancias estamos con una situación económica, casi somos el tercer país y ya de repente vamos a ser el segundo o el primero con más desgracia económica en el mundo. Bueno, congresista, con el ministro de Salud Zamora que hemos tenido, también hay que decirlo, y yo lo tengo que decir como periodista y voy a opinar, para mí ha sido el peor ministro de Salud de todas las décadas. De todas las décadas. Bueno, es evidente, ahí hay mucho que investigar. Y va a tener que rendir cuentas, cuentas por las muertes. Eso no es casual, eso de que se hayan aferrado a las pruebas serológicas que eran absolutamente impropias para una etapa de contención del contagio. Y entonces, pero ellos han estado embutiéndolas y metiéndolas hasta de salud, a todas las postas médicas, a toda la red asistencial del Ministerio de Salud, y han dado falsos negativos, falsos positivos, han generado
grandes problemas y contagios. Luego se rodeó de personas que no eran las más adecuadas, que han estado haciendo ensayos como esta idiota, como dice, sí, de el pico y placa entre hombres y mujeres, que generó tanta del señor Matuk. cuestión. Así es, así es. Así es. Realmente entonces, es una vergüenza. Se han rodeado de gente inepta. Ya ha visto usted, siguen burlándose de nosotros cuando así han sacado a 100, 200 de sus trabajadores de confianza para que lo aplaudan. Y ha salido en olor de, o en aplausos, en ruido de aplausos. ¿De quién? De la gente, de su gente, sí, de su portátil contratada con dinero del país. Pero ¿sabe qué? En circunstancias en que, reitero, pero ¿sabe? Mario, hay gente que muere por falta de oxígeno y sin embargo se dilapidan dinero en contrataciones a sus allegados, a sus amigos y bueno, fuera que fueran aptos. ¿Y sabe no son qué? Ni siquiera aptos así es. Para el cargo. Ahora, ¿y sabe qué, doctora Chávez? Yo sí me puedo jactar como periodista de no haberme vendido a nadie. Yo de verdad que no no le debo nada a nadie, a mí nadie me ha dado nada por debajo, así que yo puedo opinar y decir que el gobierno del presidente Vizcarra también va a tener que pagar una factura bastante grande. Sí. Y eso, lamentablemente, si es que el pueblo no se lo... Mario, eso sería un acto de justicia, pero mientras tanto, la gente está muriendo. Ese es el gran problema. Entonces, por eso yo entiendo quizás la actitud de Dieter Columbus, también entiendo la postura de la lideresa de Fuerza Popular, ¿no? Que quisieran, tienen un ánimo, una voluntad. Yo también la tengo, pero yo quizás tengo un estilo de mayor, quizás por mi edad, ¿no? Un estilo de mayor realismo. Y entonces también, como no tengo nada que temer, digo lo que pienso. Entonces, así es. Y para los que me ven, sí, y también puedo resultar un poco terca, pero ¿no? Está muy bien, doctora. Acá estoy obligada a hacerlo, ¿no? Doctora, acá en este país se tiene que aprender a respetar las ideas de cada persona. Lamentablemente hay un grupo con doble rasero que dice no, que se escandalizan cuando alguien opina sobre algo, pero ellos por detrás sí hacen las cosas, ¿no? Están robando, están creen que uno es sonso, pero finalmente el pueblo, la gente se da cuenta. Y yo voy a decirlo, y también lo voy a decir, sí, pues señor Vizcarra, no me cae usted. A mí me parece un pésimo gobierno. Y realmente lo que usted está haciendo está muy mal, doctora, ¿sí o no? O sea, la verdad. Cierto, hay que decirlo. Y ahora, hay que entender también, de repente algunas personas no tienen ese estilo, pero felizmente en el fujimorismo, como siempre digo, Mario, en el fujimorismo no somos un club de pollos parrilleros ni de un rebaño de carneritos que todos dicen me al unísono. En el fujimorismo, desde siempre, el fujimorismo que yo conozco desde hace 30 años, el fujimorismo siempre hemos tenido oportunidad de grandes debates internos, de tener la propia personalidad de cada uno, y eso se respeta, ¿no? Así es, y otra cosa también, doctora Chávez, es sobre lo que se viene económicamente. O sea, porque nosotros hemos retrocedido 30 años y para poder recuperar eso, y vayamos a ver si es que hay elecciones en el 2021, porque de repente, ahorita en octubre dicen la cifra de fallecidos y de contagiados se ha elevado de una manera tal que se van a tener que retrasar las elecciones al 2022. ¿Qué hacemos? Así es. ¿Qué pasaría? Es más, yo he visto en el Congreso a varias personas que tienen mucha vinculación con el gobierno decir eso, en privado y en público, ¿no? Oigan, miren cómo en tal país se han postergado las elecciones, ¿no? Y entonces, porque hay algunos que quieren quedarse en el Congreso, y entonces, paralelamente, saben que también el señor Vizcarra quiere quedarse. Entonces, para mí, y también eso de repente a algunas personas no les gusta, pero digo, la convocatoria de elecciones, primero que es una obligación señalada ya con fecha, ya vencía en estos días, ¿no? La convocatoria de elecciones... Sí, parece que hay 270 días previos a la elección de abril. Sí. Entonces no era nada de que yo cumplo mi palabra y soy el demócrata y que tiene su arraigo en la Constitución. Claro. ¿No? Y entonces, pero eso no nos garantiza que llegado diciembre, enero, el señor Vizcarra, siguiendo los malos consejos de mucha gente que tiene en su entorno, pues, y que se beneficia de estos círculos de poder, le vaya a decir, no, tenemos una crisis, ¿no? Y la crisis económica es gravísima. Mire, Mario, si antes se decía que necesitamos crecimiento poblacional y las necesidades
de sacar de la pobreza extrema a buen número de peruanos, hoy con un decrecimiento que diríamos, muy cautamente está previéndose en no menos del 12% del PBI, ese es un desastre, es una catástrofe. Por eso el propio doctor Velarde del Banco Central de Reserva ha dicho que es una catástrofe que no se ha visto en más de un siglo. Uy, pero han dicho, señores, sí, pero doctora Chávez, han dicho que sí, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, es un poco más y es una eminencia. Una eminencia. Sí, ciertamente, ¿no? Ahora, cierto que no es solamente un tema de un solo sector. ¿Qué puede hacer la ministra si es que tiene detrás o al costado a un presidente que se gaste el tiempo en hablar cosas que no convienen, en tomar decisiones que no son las que corresponden, otros ministerios que se van como el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso debe ser un trabajo de equipo, pero lamentablemente el líder de ese trabajo en equipo no entiende. Mire que Mario, que hasta hace unos meses no se enteró de que también era él el jefe de Estado, ¿no? Él se creía solo jefe de gobierno, ¿no? Claro. El jefe de Estado representa a la nación, es el comandante supremo, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sí, y entonces es el que administra la chequera y el chanchito del país. Eso y tiene que saberlo la gente. Sí, es cierto. Vamos a escuchar, doctora Chávez, le invito a escuchar lo que dijo el presidente Vizcarra sobre las elecciones limpias que él ha dicho van a haber el próximo año. A ver. Dado que la economía tuvo que restringirse para poder contener el virus, ahora estamos en la etapa de reactivación económica que genere fuentes de trabajo para que haya ingresos para la familia. Entonces tenemos que buscar equilibrio en que se reinicien las actividades económicas, pero sin descuidar el combate en esta pandemia. Garantizar elecciones limpias, transparentes, el abril del próximo año. Para ello necesitamos el diálogo, la búsqueda de consensos entre todos los actores políticos. Esta es la principal responsabilidad que le daban al premier Cateriano. Ahí está, pues, Sí, tan cierto como su meseta, pues hace dos meses nos habló de la meseta y todavía seguimos de crecimiento de los contagios y de las muertes, ¿no? Pero el señor hablaba de meseta, ¿no? Y entonces no vive la realidad el señor, decididamente nos está hablando de reactivación económica. Por favor, seguimos cayendo y seguimos avanzando en las escalas mundiales en nivel de contagiados y nivel de muertos. Y eso que todavía no se ha contabilizado los efectos de esta apertura de las actividades, ¿no? Que se ha hecho sin mayor preparación, sin mayor inducción o orientación a la población. Ya otros países desarrollados están volviendo a plantear ciertas restricciones porque la apertura también ha significado un mayor índice de contagios. Entonces, claro. Yo tengo la preocupación, el señor Vizcarra decididamente no ha entendido para qué llegó él al gobierno, y el responsable no es el Congreso que aceptó la sucesión presidencial para no afectar la estabilidad del país. El responsable es el partido que lo llevó a él como integrante de la plancha presidencial del señor Kuczynski, y ante la renuncia del señor Kuczynski le ha tocado al señor Vizcarra, pero es evidente que no estaba preparado ni quiere prepararse, y solamente su gestión sirve para beneficiar a los concuñados, a los amigos, a la secretaria y a todos ellos, ¿no? Entonces, claro, y lo peor de todo es que estamos inmersos en una situación en donde quiere que todo el mundo agache la cabeza y le diga sí señor, sí, los medios de prensa, los congresistas, y definitivamente él cree que está en el país de Disney, ¿no? En donde todo es fantasía y todo el mundo le tiene que hacer caso, y que el Congreso es su chacra. Sí. Mire, Mario, ha empujado el tema de la paridad, cosa que él no cumple porque acaba de nombrar un gabinete con 12 ministros hombres y 7 mujeres, ¿no? A menos que 3 de los ministros hombres ya tengan su mandil rosadito, ¿no? Para cambiar de género, ¿no? Y cumplir la cuota, ¿no? Ha empujado al Congreso para que elimine la inmunidad parlamentaria, como si fuera un problema.
La inmunidad parlamentaria no es un problema y el Congreso no gasta dinero. El presupuesto del Congreso es menos de 0.5% del presupuesto anual del Estado. Así es. El que gasta es él, son los ejecutivos, son los ministros, es el presidente y también los alcaldes y gobernadores, pero dale que dale con el Congreso. Sí. Y su exceso hizo que sus aliados se molestaran y fueran a eliminar la inmunidad de Tutti Limundi. Ahí sí se preocupó, ¿no? Ahí sí hubo llanto y crujir de dientes, al punto que han paralizado esa reforma. Pero no contento con eso, quiere empujar al Congreso a poner otra reforma que viola el principio de presunción de inocencia, el principio del debido proceso y el principio de pluralidad de instancia. ¿Todo para qué? Creyendo que con eso afecta a líderes opositores, ¿no? Porque claro, él tiene confianza de que sus 40 investigaciones no van a llegar a ninguna sentencia de primera instancia. Pero él sí tiene la seguridad de que puede lograr sentencias de primera instancia en unos meses para sus opositores. Congresista Chávez, ha sido muy amable, muchas gracias por conversar con nosotros. Mario. Hemos tenido una larga conversación, hay muchos temas todavía, pero a veces realmente nos ganan. También es el sentimiento, el tema, la ofuscación, ¿no? Porque estamos viendo que nuestro país está entrampado actualmente de lo que avanzó y la gente no tiene qué comer, la gente no tiene cómo pagar, les cortan la luz, les cortan el agua, gente que sube y baja cerros. Entonces, definitivamente, eso es por lo que no se está preocupando este gobierno egoísta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Chávez. Buenas noches. Muy buenas noches. Adiós.